Amigos, el día de hoy estamos listos para irnos de camping y vamos a hacer un camping muy especial. Como ven, ya tenemos todo el jeep cargado y se preguntarán por qué un camping muy especial el día de hoy. Bueno, recientemente regresé a mi canal de Twitch y debido a esto se me ocurrió, ¿por qué no hacer un camping gamer? Y justo me preguntaba qué complicaciones tendrá hacer algo así. ¿Se podrá hacer? Porque también una idea que traigo es comenzar a hacer transmisiones en Twitch cuando vaya de camping. Se imagínense lo loco que estaría esto. Entonces, en este camping vamos a averiguar si se puede hacer, cómo lo haríamos y qué tan viable es. Sin duda alguna va a ser un video muy emocionante. Vamos a aventurarnos a esto y vamos toda la familia. Vamos completo el jeep. Sí, banda, vamos completos. Va mi novia, va Macario, va Siri. Entonces, todo va a estar muy interesante. Vamos a ir al bosque y vamos a jugar ahí. ¿Será posible? Vamos a ver. Vámonos. Así es, amigos. El reto de esa salida era algo diferente. Hacer un camping gamer. Ya sé lo que muchos podrían pensar. ¿Cómo que gamer? Si uno va de camping para desconectarse de todo y disfrutar la naturaleza. Y sí, la neta es que estoy completamente de acuerdo. Pero también creo que desconectarse puede significar cosas distintas para cada quien. Para algunos es llevarse sus audífonos y escuchar su disco favorito. Para otros, un buen libro y una hamaca. Y para mí, en este momento, era simplemente poder jugar algo allá afuera, en medio del bosque. Hace poco volví a hacer streams en mi canal de Twitch, y eso me recordó lo mucho que disfruto jugar. Y desde que compré el Jeep, tengo esta idea en mente: salir, montar campamento y transmitir todo en vivo durante el viaje, desde que salgo de casa hasta que cae la noche en el campamento. Una experiencia IRL completa. Creo que sería algo muy chido de compartir en tiempo real. Y en ese campamento fue perfecto para hacer una prueba. ¿Qué tan viable sería llevar una consola o incluso una PC y jugar ahí afuera? ¿Qué tan real es tener energía suficiente para hacerlo sin preocuparse? Porque ese siempre ha sido el obstáculo. Y justo por eso organizamos esa salida, para probar todo esto y ver qué tanto se puede lograr con el equipo correcto. Después de manejar un rato, nos adentramos al bosque listos para buscar el lugar donde montaríamos nuestro campamento. Oigan, ya llegamos al lugar de campamento, está todo muy bonito. Algo muy padre es que me dieron chance de meterme como es bosque. Me dijeron, pues vete a explorar y donde te guste. Me dijeron como varios lugares, varios posibles spots. Entonces vamos a dar una vuelta ahorita para ver cuál es el mejor lugar que encontramos. Ahorita vamos a checar. Entonces bueno, vamos a darle para acá y regresamos a dar una vuelta. Era la primera vez que visitábamos este lugar y me gustó mucho porque, además de tener zonas designadas para acampar, también puedes hacerlo más aislado, lejos de todo. Pero bueno, después de explorar un poco, encontramos una zona de camping bastante amplia y para nuestra sorpresa estaba completamente sola, así que decidimos aprovecharla y quedarnos ahí. Pues nos metimos a explorar un buen rato, anduvimos como 1 hora y media más o menos, buscando algún lugar y viendo el terreno y todo, pero fíjense que corrimos con la suerte de que este spot de camping, o sea que está como preparado para campamento, estaba completamente vacío. Dijimos, bueno, ¿por qué no aprovecharlo, no? Hay que aprovechar que está vacío. Y es que vean nada más, amigos, el lugar está increíble, o sea, está muy bonito. Entonces tenemos esta construcción que creo que hay asadores ahí. Aquí se puede entrar su carnita y asarla. De hecho, no sé si escuchen el viento, porque el viento sopla súper fuerte, amigos. Me tuve que poner hasta el micrófono con el filtro porque si no, no se iba a poder escuchar nada de esto. Y lo mejor de todo es que lo que ven allá al fondo son baños. Entonces, bueno, vamos a instalarlos aquí. Ya coloqué el Jeep, ya está nivelado y todo. Y vamos a empezar a montar nuestro campamento. Porque esta noche, señores, esta noche se viene sesión de gaming aquí en el bosque. ¿Qué tal? Y bueno, amigos, pues ya quedó nuestro campamento armado. Bueno, parte de nuestro campamento, al menos lo que es la rooftop tent y el awning ya quedaron. Ahora sigue la parte más importante de este campamento, que va a ser nuestro setup gamer. Es donde vamos a jugar esta noche y bueno, vamos a ponerlo. Yo creo que por aquí estaría muy padre. Digo, ahorita pega un poco el sol, pero ahorita no es cuando vamos a jugar, entonces no hay problema. Por aquí podemos poner la mesa y vamos a colocar todo.
Y ustedes se van a preguntar, Alfalta, ¿dónde vas a conectar todo eso? Bueno, pues miren, ¿qué creen que tenemos aquí? Esto que tenemos aquí, banda, no es nada más y nada menos que el nuevo EcoFlow Delta 3 Plus. Estoy muy emocionado porque este es el nuevo producto de EcoFlow. Me lo mandaron para probarlo y justo el día de ayer le acabamos de hacer unboxing. Entonces lo vamos a estrenar el día de hoy. El unboxing, la verdad, muy sencillo. Dentro de la caja venía nuestro EcoFlow Delta 3 Plus muy bien protegido. Y aparte viene otra caja que incluye los accesorios. Trae un cable para poder cargarlo en el auto, cable para AC, manuales y garantías, así como también un cable de 12 volts. Este es el nuevo EcoFlow Delta 3 Plus. Primero que nada, el diseño está hermoso. O sea, me encantó eso, está muy bonito. Como se ve que la gente de EcoFlow ha estado trabajando bastante en el diseño de sus productos, porque el Delta 2 de por sí es hermoso, es un diseño muy bonito, pero este se ve muy elegante, se ve muy padre. Y bueno, para los que se pregunten sobre este dispositivo, la capacidad que tenemos en el Delta 3 Plus es de 1024 watt hora o 1 kilowatt hora. Y esto obviamente podemos ampliarlo hasta 5 kilowatts. Algo que me gusta es que los paneles de ampliación son muy pequeños y únicamente traen lo que es la batería. Todo lo demás se maneja por medio de este Delta 3 Plus. En la parte frontal, como pueden apreciar, tenemos en la parte superior 3 botones. El de en medio que sirve para poder encenderlo o apagarlo. Ahí, como pueden ver, ya encendió y el panel es hermoso, se ve muy bonito este panel. Este de la izquierda sirve para poder encender o apagar nuestro panel de AC, que es justamente el que tenemos aquí, con el cual contamos con 6 conexiones de AC. Y este de la derecha tenemos lo que es nuestro panel de USB, que justamente es el que tenemos en la parte superior. Al ser la edición Delta 3 Plus, contamos aquí con USB tipo C de hasta 140 watts de potencia. O sea, eso es bastante, amigos. Y también de este lado tenemos 2 USBs tipo A de carga rápida. En la parte trasera tenemos, como en la versión anterior, nuestro panel de DC. Aquí tenemos el botón de encendido y apagado. Y en la parte superior tenemos nuestro conector de 12 volts, como es tipo de encendedor. Y acá tenemos 2 conectores también de 12 volts, pero de 3 amperes. Algo que me encantó mucho es en la parte superior, que ahora tenemos todo lo que son el panel de carga, pero lo tenemos completamente oculto. Y para abrirlo ahora se baja la tapa y se puede meter para que quede completamente oculto. Y van a notar algo impresionante en esta parte de carga, porque tenemos ahora la posibilidad de cargar 2 paneles solares. Así es, amigos, tenemos 15 amperes de entrada de carga solar. O sea, eso es demasiado, lo cual nos da una carga solar muy rápida en este Delta 3 Plus. De este lado tenemos lo que es la conexión de EcoFlow, la cual nos permite poder conectar ya sea baterías externas adicionales, o también podemos conectar la carga por alternador que tiene EcoFlow de 800 watts. Y de este lado tenemos nuestro conector de carga AC para poder conectarlo, el cual, como es costumbre de EcoFlow, nos brinda la carga más rápida del mercado. La potencia de salida de este EcoFlow Delta 3 Plus es de 1800 watts y tenemos un modo X-Boost que, si requerimos más, incluso más potencia que eso, que la verdad es bastante, podemos llegar incluso hasta los 3600 watts. Ahora, con esta potencia que tenemos de 1800 watts, en el Delta 3 Plus mejoraron bastante la opción de UPS. Ustedes saben en el mercado lo que cuesta un UPS de 1800 watts que pueda cargar eso. Bueno, esto lo puede hacer y viene muy mejorado, porque ahora el tiempo de reacción es solamente de 10 milisegundos. Así es, pueden, por ejemplo, en mi caso, todo mi equipo gamer lo puedo conectar aquí en mi oficina, que no llego con todo mi equipo, que es bastante, a 1800 watts, y en caso de que se vaya la luz, automáticamente en 10 milisegundos, sin caer en ningún corte, entra el modo UPS a trabajar y ninguno de mis equipos se apagan. Otra cosa muy interesante es que cuenta con baterías de litio ferrofosfato, pero ahora de tercera generación. Miren, EcoFlow antes te ofrecía hasta 3000 cargas, 3000 ciclos de carga y descarga sin perder hasta el 80% de carga. Con esta generación, ahora EcoFlow te garantiza hasta 4000 ciclos de carga y descarga, lo cual se traduce aproximadamente unos 10 años sin perder el 80% de tu almacenamiento de batería. Y como les digo, aparte de todo, el diseño es muy bonito y obviamente le vamos a hacer un buen espacio para acomodarlo en la mesa. Esto va a ser lo que le va a dar poder a todo nuestro equipo de gaming de este campamento. Y bueno, vamos a aprovechar para poner a cargar nuestra batería de la cámara. Aquí está. Y nuestro micrófono, que hoy, como hay bastante viento, lo estamos utilizando mucho. Encendemos nuestro panel
Y listo, ya comienza a cargar, que en estos momentos está cargando a 13 watts. Miren, algo que está muy padre es que aquí nos dice que con este consumo que tenemos ahorita de 13 watts, con la batería que tenemos podemos llegar hasta 2 días. Ahí nos dice en la parte de arriba. Por cierto, miren, ahí está Siri y acá está Mac, que andan muy cansados el día de hoy. Y bueno, miren, ya pusimos nuestra iluminación. Ahora sí vamos a encender el EcoFlow. Vamos a prenderlo aquí. Ahí justamente ya encendió, tenemos un 98% y vamos a encender nuestro panel de AC, que es el de este lado. Y ahora sí, estos ya tienen corriente, ya podemos prender el Xbox, el monitor y todo eso. Vamos a ver. Prender el monitor primero. Y listo, amigos, vamos a prender el Xbox. Bueno, pues estuve jugando un rato, amigos, y ahorita vamos a hacer la cena. Vamos a hacer unas hamburguesitas porque se va a armar, obviamente, aquí en el camping la reta de Mario Party. Entonces vamos a empezar a hacer la cena para ahorita, mientras cenamos, pues aventarnos unas partidas de Mario Party. Y bueno, vamos a empezar poniendo un poco de tocino con las hamburguesas. Bueno, pues ya tenemos el tocino listo, vamos a sacarlo. Y otra cosa que hicimos, una combinación de quesos. Miren nada más. Esos son los quesos. Todos estos son los quesos que va a llevar nuestra hamburguesa. Miren nada más. 150 gramos de carne es lo que le vamos a poner. Vamos a darle un poquito forma. Yo creo que así está bien. Vamos a ponerle. Y vamos a ir picando un poco de tomate y cebolla para no ponérsela cruda. Y la podemos poner ahí donde está el aceite. Y bueno, vamos a dar la vuelta a la carne. ¿Qué tal? Uy, se coció muy bien.
Y de una vez vamos a aprovechar para ponerle el queso. Vamos a sacar las carnes, porque aquí en este mismo donde vamos a calentar el pan. Nada más que ahora sí le vamos a bajar la flama. Y bueno, ya está el pan, ya lo tenemos aquí listo. Vamos a ponerle su respectiva mayonesa. Ahí está. Y ahora a la otra parte, la lechuga, su carne. Vamos a ponerle aquí tomate, nuestras cebollas y su respectivo tocino, y la cerramos. Así fue como quedó la hamburguesa. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Quería mostrarles esto y vean lo que está consumiendo. Según lo que nos dice aquí nuestro EcoFlow, es que podríamos estar jugando Mario Party durante más de 22 horas. Entonces, vean nada más el rendimiento que nos da. 22 horas jugando Mario Party. Vamos a tirar el dado. Eso, un 10. Híjole. Ahí estaban las hamburguesas ahorita. Ok, Mario, vente para acá. Vente para acá, Mario. Ahí. Ándale, no te muevas. No, no te muevas. Okay. 50-50. Exacto. 51-49. Ahí se movió Mario, Y 52-48. ¿Quién ganó? ¿Empatamos? Un empate. Estamos a 4 casillas de nuestra estrella. Vamos a ver si podemos lograrlo. ¡Eso! Ahí está, ahora sí. Vamos por ella. Listo. Ah, por cierto, todavía sigue diciendo el EcoFlow da 22.5 horas restantes de batería. Pues podemos sin problema hacer un maratón de Mario Party, yo creo. Listo, tenemos estrella. Y todavía nos van a dar 10 monedas. Bueno, 7. Miren nada más lo que estamos a punto de hacer. Vamos a robarnos una estrella. ¿A quién? No, nadie más tiene, más que Bowser. Uy, casi. Ya vamos en la ronda 8. Vamos a ver cómo termina esto. Y bueno, amigos, ¿quién creen que ganó? Miren nomás. Ahí estamos tomando la delantera y... Vean. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién habrá ganado? Así es. Como es costumbre, ganamos nosotros. Nomás. Ay, por cierto, lo que les iba a comentar, vean. Todavía aparece 22.3 horas. Tenemos 78%. Y neta, está irreal lo que consume esto, Neta que sí me gustaría llevar este cero para los siguientes campings. Porque vean, 17 watts está consumiendo ahorita. 17 watts. La consola, porque está conectado obviamente aquí la consola. Y lo que es el monitor.
Está muy chido y todavía tenemos 78% y ahorita se acaba de poner un día. Un día podríamos estar jugando así, vean, con ese consumo. Está muy chido. Bueno amigos, pues ganamos la partida. Neta estuvo muy chido. Qué bonita experiencia jugar Mario Party, sobre todo en el camping. Y lo que más me dejó sorprendido fue que terminamos el día de hoy con un 77% todavía de batería en el EcoFlow. Bueno, vamos a ir a descansar, hay que ir a dormir. Bajó mucho la temperatura, por cierto, empezó a bajar bastante. Ahorita debemos de estar como unos 14 grados, yo creo. Y bueno, vámonos a descansar, que también esos perritos ya quieren irse a dormir. ¿Qué tal amigos? Buenos días. Amaneció muy bonito aquí donde estamos. Estoy poniendo el EcoFlow aquí en la cajuela para poder conectar el refrigerador, banda, porque ya se nos apagó. Digo, lo ideal es traerlo conectado siempre al EcoFlow, pero ayer como lo estábamos utilizando para lo de el setup gamer y todo, pues lo dejamos conectado acá. Y esta es la conexión que justamente les mostraba el día de ayer, que es la de 12 volts. Quitamos esto y aquí lo podemos conectar. Y ya que está conectado, solamente lo encendemos, dejamos presionado. Ahí está, ya encendió, nos queda 77% y vamos a prender nuestro panel de 12 volts, que es en la parte trasera. Presionamos el botón, ahí está, ya encendió y ahora sí ya prendió nuestro refrigerador. También otra cosa amigos es que mi celular, miren, se quedó completamente sin batería, ya no enciende, vean. Y vamos a conectarlo aquí a los puertos de carga rápida de USB-C. Digo, no es que lo utilicemos tanto ahorita, pero saliendo de aquí sí se va a necesitar. Y vamos a encender el panel de USB, que son estos de aquí. Y en este momento ya está cargando mi celular. Como les decía, amaneció muy bonito. Vean, está increíble este lugar. Y fíjense que en la noche estuvo algo friecito, sí bajó la temperatura, pero muy a gusto. La verdad es que estuvo muy a gusto. Qué bonito es despertar con esos sonidos. Bueno, vamos a hacer un café. Algo que me gusta mucho de EcoFlow es su aplicación. Como pueden ver, aquí está la app. Ahí tengo mi Delta 2 y mi Delta 3. Y me gusta mucho porque la interfaz del 3 está bien padre. Vean esto, ahí está la interfaz. Ahí aparece el porcentaje de batería, aparece el consumo. Ahorita mi celular cargó 67%, pero ahí aparece lo que está consumiendo. Como mi refrigerador ahorita llegó a la temperatura y se apaga, entonces está en 0 de consumo y nos aparece el porcentaje. También la aplicación me gusta mucho porque ahí podemos hacer actualizaciones de firmware, podemos en los ajustes poner un nombre específico si ustedes lo quieren. También me gusta porque podemos configurar la velocidad de carga. Si bien el EcoFlow puede cargar hasta 1500 watts, ahí pueden checar. Lo mejor es que cuando no lo necesiten cargar tan rápido, pues lo configuren a lo mejor 500 o 700. Yo por ejemplo lo tengo configurado en 500 watts. También tenemos una opción para poder configurar la carga en el vehículo. Eso está muy padre porque podemos conectar dos fuentes de carga, ya que tenemos para dos paneles. Entonces podemos en un puerto utilizar la carga del vehículo y ustedes tienen paneles solares en su vehículo, pueden ingresarlos por otro puerto. Entonces estarían cargando al mismo tiempo con el alternador de su vehículo y también con los paneles solares. Es algo muy bueno que tiene este Delta 3 Plus, que puedes cargar con dos paneles o dos fuentes básicamente de entrada. Aquí también pueden configurar el XBoost, que si requieren mucha potencia de salida lo pueden configurar aquí, y tiene muchas opciones interesantes. Yo les recomiendo bastante que se bajen la aplicación, y aparte la interfaz del Delta 3 está súper padre, se ve muy chida. Bueno, ahorita ya tomamos un cafecito, vamos a desayunar algo y vamos a ver si nos quedamos otro rato por acá. Estamos checando porque Macario se empezó a sentir un poquito mal, entonces estamos viendo si nos quedamos otro rato más o si nos vamos a ir temprano para
A ver si pasamos al doctor. Bueno amigos, pues vamos a desayunar. Nada más que puse mi silla acá, donde está la sombrita, y vean nada más. Y después de desayunar muy rico, hemos estado aquí descansando, y aquí está Siri a un lado mío. Fíjense que este lugar muy bonito, está muy padre, y me gustó bastante la experiencia, la experiencia del camping gaming estuvo muy chido. Creo que sí es algo que en un inicio me daba un poco de miedo hacer, sobre todo por el tema de llevar el equipo y también cuánto tiempo iba a aguantar la batería, pero el darme cuenta de ayer que incluso hubo momentos que me marcaba un día, o sea que podía seguir haciendo eso un día, neta me pareció increíble y tal vez lo haga más seguido. Otra cosa es que aquí, como pueden escuchar, el viento sopla increíblemente fuerte, y a pesar de que traigo el filtro de viento, o sea, el sonido que ustedes escuchan es el sonido que hace el viento con los árboles al pasar, o sea, neta escucha muy fuerte. Como les decía, estuvo muy padre, es algo que sin duda alguna volvería a hacer, y creo que me gustaría integrarlo, tal vez a futuros campamentos, y creo que es algo que sí valdría la pena, la neta, hacerlo de vez en cuando. Sobre todo también esto me sirvió mucho de prueba, porque como les comenté, hace poco regresé a mi canal de Twitch, y estoy pensando en hacer ese tipo de directos IRLs en los cuales me vaya a acampar. O sea, imagínense esto que ustedes están viendo, pero 24 horas y transmitido completamente en vivo. Neta, estaría muy chido poder hacerlo, y ya me di cuenta que con el EcoFlow sin duda alguna lo puedo hacer y si me lo permite. Y bueno, pues ya estamos casi a punto de levantar el campamento, ya casi nos vamos, hay que llegar a hacer unas cosas el día de hoy, entonces pues vamos a apurarnos a levantar todo. Otra cosa también curiosa es que por aquí pasan unos aviones ahorita que están haciendo como prácticas. No sé si lo escucharon, pero andan desde hace rato pasando como en formación así de 4. Son como aviones de combate y está muy padre, nunca he visto eso por acá. A ver si los alcanzamos a ver ahorita. Hace rato los quise grabar, pero ya no los alcancé. Pero bueno, vamos a ponernos a levantar el campamento y ahorita nos vamos. Dejábamos nuestro campamento listos para regresar a la ciudad. Y sinceramente, la experiencia de jugar en medio de la naturaleza superó mis expectativas. Después de esta prueba tengo claro que podemos realizar transmisiones en vivo tipo IRL en mi canal de Twitch, mostrando cada momento del campamento en tiempo real. Eso definitivamente va a ser un muy buen reto. Si les interesa acompañarme en ese tipo de contenidos, pueden seguirme en Twitch como Alfalta90 Gaming para que no se pierdan los próximos directos. Por otro lado, el EcoFlow Delta 3 Plus me sorprendió bastante. A pesar de haber alimentado nuestras luces, cargado varios dispositivos como cámaras, celulares y haber usado otros equipos durante el fin de semana, al regresar a casa aún teníamos un 67% de carga disponible. Para ponerlo en perspectiva, con una sola carga puedes cargar un celular más de 80 veces, una laptop más de 15 veces, usar una televisión de 50 pulgadas por casi 8 horas, mantener un refrigerador funcionando entre 7 y 14 horas, obviamente dependiendo del tamaño, jugar un PlayStation por casi 5 horas, y como ya vieron, pueden usar un Nintendo Switch por casi un día. Con estos datos es fácil entender la autonomía que ofrece esta estación de energía portátil, ideal para este tipo de actividades, incluso también para poder usarlo en sus casas y aprovechar mucho la función de UPS. Si están interesados en adquirir un Delta 3 Plus, les dejo el enlace en la descripción. Además encontrarán un código de descuento exclusivo para los que siguen el canal. Gracias EcoFlow por confiar en este proyecto y permitirme probar tus productos en situaciones reales. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por ver este video. Espero que lo hayan disfrutado. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Les gustaría que repitiéramos este tipo de contenido? ¿O tienen alguna sugerencia de tema para futuras salidas? Recuerden que pueden encontrarme en redes sociales como Alfalta90. Como ya les comenté, en Twitch estoy como Alfalta90 Gaming. Y en Facebook tenemos una nueva página llamada El Garage de Alfalta90. Nos vemos muy pronto en la siguiente aventura aquí en el canal. Hasta luego.